ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos a Consultas Islámicas. Hoy lunes 25 de abril de 2016 estamos aquí en directo con ustedes y tengo el placer como siempre de dar la bienvenida a nuestro querido hermano Mohamed Said Alil. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, que aquí estamos de nuevo con ustedes dispuestos inshallah a dar respuesta a algunas de las preguntas que ustedes nos mandan por las redes sociales, pero también tienen otras vías para hacernos llegar sus dudas acerca del Islam, de la jurisprudencia islámica, en definitiva, qué dice nuestra amada religión de diferentes aspectos, actividades de nuestro día a día. Tienen el número de teléfono que es el 911 73 02 51 y tienen también el email que es consultas@cordobainternacional.com y la página de Consultas Islámicas en Facebook, donde nos pueden seguir, pueden comentar y nos pueden también contactar en privado y plantearnos sus preguntas ahí también. Hermano Mohamed Said, antes de entrar a las preguntas que nos llegan, nos pide Seville. Seville nos dice: Salam alaikum, ¿cuál es la mejor manera de prepararnos para el mes de Ramadán? Los 3 meses anteriores, es decir, que se quiere preparar como deberíamos hacerlo todos quizá, con 3 meses de antelación. Shukran lakum, es decir, muchas gracias a vosotros. Que Allah esté complacido con todos vuestros aportes. Amén. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Efectivamente, lo mínimo que puede hacer uno es prepararse al Ramadán durante, digamos, al menos esos 3 meses anteriores, un trimestre, porque es un mes señalado, ¿no?, en el calendario islámico, y es una temporada de bienes, una temporada de bendición, una temporada de perdón, una temporada de cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala, y son días contados, como dice Allah en el Sagrado Corán, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ, con el fin de que tengáis más conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala en días contados, y esos días contados pasan rápidamente. Y para beneficiarse de ellos al máximo tenemos que tener una previa preparación, una mentalización, digamos, tenemos que estar mentalizados de la importancia, de la grandeza de esos días y planificar nuestro tiempo y tener una perspectiva de aprovechar esos días al máximo. Efectivamente, nuestros ancestros, el Salaf al-Salih, radwanullahi alayhim, tenían un dicho registrado respecto a este mes, y decían que el mes de Rajab es el mes del cultivo, ¿no? Y el mes de Sha'ban es el mes de riego, y el mes de Ramadán es el mes de la cosecha. Quien no cultiva en Rajab y no riega en Sha'ban, difícilmente va a cosechar el Ramadán. Muchos hermanos dejan, digamos, el recibimiento de Ramadán hasta el último día, ¿no?, del mes de Sha'ban, y ya se adentran el avistamiento de la luna. Y a veces les pilla de sorpresa porque ni siquiera lo tienen en mente, ¿no? Faltan prácticamente unos 40 días, o sea que ya estamos a las puertas. Normalmente, siempre pongo este ejemplo, ¿no?, normalmente los grandes equipos y los grandes deportistas, para las grandes citas mundiales y para los acontecimientos de gran relevancia, ¿no?, las Olimpiadas, la Copa del Mundo, las finales, las grandes finales o las grandes competiciones, siempre hay una previa preparación, hay una concentración. Primero tiene que ser un deportista de élite, tiene que estar bien preparado, pero aparte, para esa fecha en especial, tiene que prepararse. Se retiran, ¿no?, los equipos para jugar un partido de fútbol, se concentran en un hotel, se mentalizan, hay una estrategia, hay una preparación. Para esto muchísimo más, porque en ello está nuestro perdón, nuestra salvación, nuestro futuro, ¿no?, en esta vida, en nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala, y ese es el estado de nuestras primeras generaciones, una preparación espiritual y mental, y también de corregir las actitudes, corregir nuestro estado, reflexionar, volver hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Muchos de nosotros, pues, igual somos negligentes, igual descuidamos ciertas prácticas,
tenemos olvidado el Corán, tenemos olvidada la oración, no hacemos recuerdo, no estamos bien encaminados en el sendero recto de nuestra religión. Necesitamos ante esa fecha de bendición, ante ese mes señalado del año, estar preparados y mentalizarnos. ¿Cómo? Pues primero hacer una tauba a Allah subhanahu wa ta'ala sincera, renovar esa intención. Segundo, también mentalizarnos con la importancia, ¿no?, de ese mes, acordarnos de las bendiciones. ¿Qué es lo que supone Ramadán para nosotros? Es un mes más, es una fecha igual que otras fechas, es un mes de ayuno, abstinencia y poco más, o en ello podemos cambiar nuestra vida, podemos dar un giro a nuestra vida, podemos corregir nuestras malas actitudes, corregir nuestras miserias, volver hacia Allah, ganar muchas hasanats, conseguir el perdón, conseguir la salvación del infierno, que es algo muy importante, muy anhelado y deseado por todo creyente, por todo musulmán sincero. Por lo tanto, si tenemos eso presente, vamos a hacer un gran esfuerzo. Ayunar también, porque el ayuno en todo el mes no es una tarea fácil, sobre todo que ahora coincide con fechas de largas horas y de un calor importante. Por lo tanto, hay que tener práctica, ¿no? Llegar hasta el primer día del mes de Ramadán y empezar con el ayuno, habiéndolo dejado el año pasado, ¿no? De un año a un año, sino hay que practicar el ayuno, practicar el rezo nocturno, volver a tener un wird del Sagrado Corán y recitar de vez en cuando parte del Sagrado Corán y hacer una hatma. Y lo más importante, hacer tauba ila Allah subhanahu wa ta'ala y pedir a Allah que nos haga alcanzar ese mes bendito. Amén. Especialmente en verano, como has mencionado, a muchas personas les cuesta ayunar. ¿Tú crees que en muchos casos eso está conectado o tiene algo que ver con la mentalización de la persona que no está en un estado de mentalización y de, digamos, espiritual óptimo? Por supuesto, cuando las prácticas religiosas se convierten en una carga para la persona, eso quiere decir que no lo estamos disfrutando. Cuando la oración se convierte en una carga, no la estamos disfrutando. Cuando el ayuno se convierte en una carga que no podemos asimilar, porque en sí hay un esfuerzo, ¿no? El ayuno en sí es una abstinencia de comer y de beber y de mantener relaciones en el marco matrimonial. Eso es un esfuerzo importante, es un sacrificio importante, pero es una carga asimilada por el ser humano, por sus capacidades físicas en situaciones normales y convencionales. Pero si no está mentalizado, si no tiene esa fuerza de voluntad, si no tiene ese espíritu de dedicación a Allah y devoción, si no lo asimila como una cercanía a Allah, si no lo asimila como un sacrificio por su Creador, para complacer a su Creador, se convierte en hambre y sed. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo dijo: muchos de los ayunantes no se llevarán de ayuno de su ayuno sino la sed y el hambre. Y muchos de los que rezan por la noche no se llevarán durante Ramadán sino cansancio y insomnio. Pero cuando hacemos as-sawm y el qiyam imanan wa ihtisaban, como decía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahí conseguimos la esencia, lo disfrutamos y conseguimos la recompensa. Man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Aquella persona que ayuna con fe y devoción, anhelando la complacencia de Allah, le serán perdonados sus pecados anteriores. Y aquella persona que vivifica las noches de Ramadán con fe y devoción, anhelando la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, conseguirá purificarse y conseguirá, inshallah ta'ala, borrar todos los pecados cometidos anteriormente. Es un estado de mentalización, por supuesto, es un estado mental, espiritual, es una preparación, es ser consciente de la importancia de ese mes, también ser consciente de que estamos ante un pilar, ante una práctica obligatoria, ante uno de los actos de adoración más amados por Allah subhanahu wa ta'ala, y el que se ha reservado, ¿no?, su recompensa. Él alabado sea, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, como dice Allah en el hadith al-Qudusi, el ayuno me pertenece a mí, yo soy el único que recompensa por ello. Y es una práctica que refleja sinceridad, porque no es vista por los demás, es totalmente íntima, es totalmente confidencial, ¿no?, esa práctica, y nadie la puede percibir en nuestra apariencia física, sino es un estado interior, un estado espiritual que refleja esa sinceridad, devoción y dedicación y esfuerzo por Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, nos preguntan desde Latinoamérica una pregunta, o más bien una petición de darles unos consejos en su trayectoria como comunidad joven, como comunidad reducida, ¿no? Ya sabemos que en Latinoamérica, y desde aquí les enviamos un saludo a todos quienes nos siguen desde Colombia, México y muchos otros países, que ahí
las comunidades son más dispersas y más pequeñas, suelen ser más pequeñas en algunos países, ¿no? Una hermana Serena nos dice: Assalamu alaikum, es muy evidente que los musulmanes van en aumento día tras día. Las estadísticas nos subrayan que esto es más que un hecho. Me gustaría que pudiesen proporcionarnos consejos básicos que deberíamos tomar en cuenta a la hora de formar una comunidad o grupo, ya que, como en mi caso, y pienso que es el de muchos, a veces estamos solos en nuestras ciudades o los hermanos y hermanas somos pocos y estamos dispersos. Entonces, ¿cuál sería un buen paso para formar poco a poco una comunidad, poder hacer da'wah y hacer obras de bien en pro del Islam y proveernos de grupos que nos puedan llevar al desvío o que por emoción tomemos decisiones incorrectas? Nos dice de igual manera qué bibliografía nos recomiendan para poder llevar a cabo este proceso y para hacer da'wah, y cuál sería el momento ideal para hacerlo. Básicamente esa es la idea. El texto es un poco más grande, diciendo que no carecen de un sheikh, de un imam, de una persona que les guíe en ese camino. Inshallah puedan ayudarnos. En primero, nos beneficiaría a mí y a mis cercanos. Les agradezco como siempre su enorme labor. Mis mejores bendiciones para ustedes y esperando que el hermano Tawfiq se recupere pronto. Wassalam. Lo mismo le deseamos al hermano Tawfiq, una pronta, inshallah, recuperación. Efectivamente. El primer paso que nos enseña el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a la hora de organizarnos en grupos y a la hora de establecer, digamos, una infraestructura para una comunidad es pensar en habilitar un lugar donde reunirnos para rezar en congregación para Allah subhanahu wa ta'ala. El masjid, ¿no? La mezquita, el oratorio, el lugar donde se reúne toda la comunidad musulmana, donde nos dirigimos nuestra oración hacia nuestra qibla y adoramos a un único Dios que es Allah, alabado y exaltado sea, y seguimos a nuestro único profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam y nos también sometemos a las enseñanzas de un único libro que es el Sagrado Corán de Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta Muhammad dice: donde haya 3 o 2 musulmanes, tanto en una ciudad o en un espacio rural, siempre tienen que juntarse para rezar en grupo, y si no lo hacen serán dominados por Satanás. La primera indicación es habilitar un lugar donde rezar juntos. Y el primer hecho que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nada más llegar a Medina, a las puertas de la entrada en Medina, construyó la primera mezquita en la historia del Islam, que es Quba. Y lo primero que hace al llegar a Medina, al centro de Medina, lo que hace es construir su mezquita y hermana entre los musulmanes. Lo primero que tienen que hacer esos hermanos es hacer un esfuerzo para habilitar un lugar para la oración, un lugar donde se junten para rezar juntos detrás de un imán, y también buscar una figura cualificada, preparada religiosamente, espiritualmente, con una formación académica y con una preparación religiosa, para que sea un referente a la hora de consultarle, a la hora de aprender de él, a la hora de dirigir sus oraciones, a la hora de impartir el sermón del viernes. Tienen que rezar en un grupo 5 veces al día, tienen que celebrar la reunión del viernes una vez a la semana y necesitarán cuestiones jurídicas, por lo tanto tienen que tener una persona referente. Lo primero, habilitar el espacio, buscar un líder religioso formado, un imam, un hermano con una preparación académica, siempre gente de confianza y de preparación, y conociendo su propia realidad y partiendo de esa realidad, él les indica y les enseña. Luego la cuestión de hacer da'wah con los demás, creo que la primera preocupación que tenemos que tener como minoría es preservar nuestros valores, preservar nuestra identidad, preservar nuestra fe, preservar nuestra práctica, y luego para poder dársela a los demás. Muchos hermanos piensan en hacer da'wah, muchas comunidades en Occidente o en un espacio donde son minoría, comunidad musulmana, se preocupan por hacer da'wah con los no musulmanes y se olvidan de sus propios hijos y su propio estado de fe y su propia práctica y su propio Islam. Si tú no tienes bien establecido el Islam y
y bien fundamentado y no tienes una fe sólida y no tienes un conocimiento, digamos, fundamental del Islam, no puedes predicarlo y no puedes enseñárselo a los demás. Es decir, que hay unas prioridades. Hay unas prioridades. Primero, protegernos nosotros mismos, establecer una infraestructura para nosotros y de ahí formarnos y prepararnos para enseñar y predicar el Islam, enseñarlo de la mejor manera y de una manera correcta, por supuesto. Barakallahu fik. Tenemos al teléfono a la hermana Nura desde Ceuta. Salam alaikum. Salam alaikum, hermana Nura. Waalaikum salam warahmatullah. Adelante. Waalaikum salam. Mira, quería hacerle una preguntita, a favor. Sí, por favor. Escúchenos, Es que resulta que hace 3 meses se escúchenos murió por un tío el mío. teléfono. En vez de escucharnos por la televisión, baje el volumen y escúchenos por el teléfono, por favor. Vale, estupendo. Quería hacerle una consulta. Es que resulta que se murió mi tío hace 3 meses y dejó a la mujer que es viuda y 2 niños. Y claro, como tenía que hacer EDA, tiene que hacer 4 meses y 10 días y medio día. Y resulta que mi madre, como vive ella y mi hermana, que a mí me han dicho que podría pasar la noche en casa de su madre, que no había hombres, o en casa de mi madre. Ajá. Y muchas veces bajamos nosotros, yo y mi marido, y claro, quería saber si eso es correcto o no es correcto, Ajá. para que termine la edad suya. Es decir, si se puede ir de una casa a otra, ¿no? Si no he entendido mal. Sí. Muy bien. ¿Ella no está en la casa familiar? ¿Ha abandonado su casa familiar? ¿O no? Es que pasaba la noche en casa de... Para no estar sola, pasaba la noche en la casa de tu mi madre, sí. su suegra, digamos. Sí. Muy bien. Entendido. ¿Alguna otra pregunta, hermana Nora? No, solo quería saber eso, a favor. Muy bien, gracias. Salam alaikum assalam. Pues ahí tienes la pregunta, hermano Mohamed Said, acerca de la India, que ha fallecido su marido, si se podía trasladar de una casa a otra. A ver, los hermanos creo que insisten mucho sobre esta cuestión. Claro. Especialmente nos han llegado muchas llamadas acerca de este tema desde Ceuta. Desde Ceuta y el concepto, ¿no? La idea preconcebida que ese luto que hay que mantener es muy estricto, ¿no? Sí. En espacio y en tiempo. Exacto. No, eso es una recomendación. El tiempo es establecido por el Sagrado Corán. No. Son 4 meses y 10 días, ¿no? Es una fecha, digamos, establecida para tener la seguridad de que la mujer no está embarazada, ¿no? Y en ese caso, cuando se confirma que no está en absoluto embarazada, Sí. Puede contraer matrimonio nuevamente y puede casarse con otra persona. En el caso de que esté embarazada, ahí hay que esperar hasta que dé a luz y luego hay cuestiones de herencia, etcétera, etcétera. Y también por respeto a ese recuerdo de ese marido. Y a nivel de conducta, a nivel de práctica, acompañando ese luto en tiempo, es seguir unas recomendaciones a nivel de recato, de respeto, de no tener una vida, no llevar una vida del todo normal en señal de respeto a ese recuerdo. Pero tampoco tan estricta y encerrarse, ¿no? El hecho de no salir a casa salvo para cuestiones importantes no significa que tiene que estar totalmente encerrada, encarcelada, y salir para cuestiones, para gestiones, para cuestiones del día a día de necesidad, ¿no? Y se refiere a mantener un estado, ¿no? de solemnia, ¿no? Un estado de solemnidad, ¿no? Y un estado de respeto, porque es una pérdida de una persona con la cual se ha compartido una vida, hijos, etcétera. Y luego puede rehacer su vida para que no sea, digamos, duro tanto para los familiares del fallecido y los hijos, si hay hijos, etcétera. Pero eso no quiere decir que tiene que estar encerrada, encarcelada y que cualquier movimiento tiene que estar del todo movido. Por supuesto, manteniendo un mínimo de recato, manteniendo un mínimo de respeto, no habría ningún problema. Si tiene que ir a casa de su suegra porque no puede estar sola en su casa familiar, o ir a casa de su madre para pasar una noche ahí por alguna necesidad, ¿no? Justificada,
indicada, no habría ningún problema. Si hay presencia de otras personas, aquí lo que tiene que reinar o lo que tenemos que tener en cuenta son los límites que nos marca nuestra religión, tanto lo normal, tanto dentro de casa como fuera, en estados de luto o sin estar en estado de luto, ¿no? El tema de relacionarnos con personas ajenas al círculo del maharim, ¿no? Barakallahu fik, una pregunta que nos plantea el hermano Mohammed, nos dice: Salamu alaikum, tengo dos preguntas, mejor dicho, por favor. ¿Es obligatorio llevar el niqab? Y en caso de que sea obligatorio, ¿a qué edad las musulmanas deberían llevarlo? Jazakumullah khairan, la verdad es que estamos aprendiendo muchas cosas con ustedes. Es una cuestión divergente y hemos mencionado más de una vez en este espacio que la mayoría de nuestros sabios determinan que no es una cuestión obligatoria para la mujer. Y hay ciertas escuelas y ciertos sabios, sobre todo contemporáneos, que dicen que el niqab es una cuestión obligatoria para la mujer, basándose sobre diferentes argumentos. A veces el mismo argumento utilizado por unos y por otros nos da a entender, ¿no?, las diferentes opiniones. La opinión de la mayoría de nuestros sabios es que no es obligatorio para la mujer. Lo obligatorio como mínimo para la mujer en el caso de su vestimenta y su hijab es descubrir lo que es el óvalo facial, el rostro, la cara y las manos. Pero para aquellas hermanas que quieren optar por llevarlo, ¿no?, por voluntad propia o porque el contexto social lo determina, respetando siempre el urf y respetando también la opinión mayoritaria en sus contextos, pues tienen el derecho a llevárselo sin ningún problema. Según tú, ¿quién tiene los fundamentos más sólidos en su opinión? ¿Los que dicen que es obligatorio o los que no? A nivel personal, y aparte, bueno, mi opinión como estudioso aquí no tiene mucho peso, sino lo que hacemos es trasladar y transmitir la opinión de nuestros sabios. Pero como una persona que tiene cierto criterio a la hora de tratar con los argumentos, la opinión del Jumhur, la mayoría ha optado por la no obligatoriedad, porque es una cuestión que se considera como una virtud, fadila. Como dicen nuestros sabios. Es una virtud, es una práctica virtuosa para aquellas personas que lo quieren observar y lo deciden, pero no llega a ser obligatorio para imponérselo a todas las mujeres. Y también hay que tener en cuenta los contextos, las circunstancias, los problemas que le pueda acarrear a la mujer musulmana, la visibilidad, el tema de los controles de seguridad, el tema de la identificación. Es decir, especialmente en nuestro contexto. Especialmente en nuestro contexto, incluso conozco a muchos sabios y hemos hablado con ellos sobre este tema, aunque ellos determinen que es obligatorio desde su punto de vista jurídico y partiendo de su realidad, ¿no?, donde es algo extendido y habitual, opinan y ven que es más adecuado y más, digamos, pertinente en contextos occidentales, por ejemplo, que la mujer musulmana no lo lleve porque le va a suponer una carga, digamos, algunos que otros obstaculizar su día a día, va a ser más visible, más perseguida. Ciertos países han legislado, digamos, en contra de esa práctica, hay multas, igual hay le puede molestar, ¿no?, al andar en las calles, el tema de la identificación, el acceder a lugares públicos, el ir a colegios para recoger a sus hijos, etcétera, por cuestión de seguridad, le puede suponer muchísimos obstáculos, pero siempre respetando, digamos, la libertad personal. Por supuesto que respetamos a las hermanas que lo ahí está, llevan, por supuesto, y defendemos su derecho a ello, y en un espacio, digamos, de libertades tiene que digamos, prevalecer, ¿no?, el derecho a la libertad religiosa y a la libertad personal a la hora de decidir qué vestimenta tenemos que llevar todo, pero en el momento de que tengamos que identificarnos o tengamos que compartir espacios comunes, ahí tenemos que entender el contexto y someternos, digamos, a las leyes establecidas. Barakallahu fik, nos vamos inshallah a una breve pausa y volvemos enseguida en Consultas Islámicas. Assalamu alaikum, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Seguimos inshallah con las consultas que nos llegan a través de las redes sociales. Les recuerdo el número de teléfono, que es el 911 7302 51, si quieren plantear sus dudas en directo a través de ese número de teléfono. Nos pregunta
Suad nos pregunta diciendo lo siguiente: Salam alaikum, por favor, quiero saber si el aditivo E471, que no sé exactamente a qué hace referencia, se puede consumir o no. Quería saber si puede consumir incluso el pan, nos dice, y no puede preparar el pan en casa, ya que algunas levaduras, etcétera, incluso llevan ese aditivo. Nos pregunta si es un producto halal o haram en el Islam. Nos tiene que decir los componentes, el E471 nos tiene que decir en qué consiste y de qué está hecho. Los aditivos, seguramente es un emulgente, ¿no? y toda esa cadena y emulgentes que se sospecha o se dice o a veces puede que sean de origen animal, ¿no? Porcino. Y al ser de origen animal, cabe la posibilidad de que sean de origen porcino. Primero tenemos que tener la certeza. Muchos hermanos hablan de aditivos sin saber exactamente en qué consisten y de qué están hechos. Y si tenemos esa certeza, ya hemos dejado más de una vez claro el aspecto de que los aditivos, al ser cantidades ínfimas, cantidades insignificantes, cantidades muy mínimas, reducidas, en un preparado alimenticio donde predomina la parte pura, el más del 99,9% es puro y tenemos un 0,01% del aditivo o un porcentaje muy mínimo, aquí se aplica una cuestión que denominamos en el fiqh como el istihala, la transformación. Tenemos que diferenciar siempre entre el origen de una cosa y el estado actual. Una cosa puede ser en su origen porcina, pero transformada, tratada y manipulada químicamente o a través de un proceso industrial o a través de un proceso químico, a través del paso del tiempo, se convierte en otra sustancia. Siempre juzgamos el estado actual de la sustancia. Hay algunos hermanos que exageran mucho y hablan de análisis de ADN, aunque se transforme químicamente y luego si haces un análisis de ADN a esa sustancia puedes encontrar algunas trazas o alguna trazabilidad de ese origen impuro. Yo creo que esto es rizar el rizo, como se dice, y exigirnos algo que no nos exige la propia religión. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha detallado lo halal y lo haram. Las cosas que son claramente ilícitas están mencionadas en el Sagrado Corán y están mencionadas en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y las cuestiones dudosas también tenemos una manera de tratar con ella, y las cosas que no representan algo importante en esos preparados tampoco hay que preocuparse mucho, hay que preocuparse por otras cuestiones más relevantes y más vitales para nosotros como musulmanes. Aditivo significa colorante, algo para dar el sabor, algo para un edulcorante, una cantidad ínfima, conservantes, etcétera, que no representan algo importante en el preparado. Primero tenemos que tener la certeza. Esa certeza no existe porque los aditivos, algunos no son de origen animal, y aunque sean de origen animal no son de origen porcino, y si son de origen porcino están tratados químicamente y industrialmente y se han transformado. Si no se ha conseguido esa transformación al 100%, vemos esa cantidad que representa en ese preparado. Siempre planteamos el ejemplo del agua. El agua es pura y es difícilmente alterable si no pasa por un proceso de alteración total. Y tienes un cubo de agua que mantiene todas sus cualidades y cualquier que caiga ahí mínima, unas gotas de orina, por ejemplo, 3 gotas o 10 mililitros de orina en un cubo de 10 litros, alteraría la pureza de ese agua. Unánimemente entre todos nuestros sabios, ese agua es totalmente puro, ese agua es totalmente limpio y se puede utilizar en la ablución y se puede utilizar en la purificación y se puede consumir perfectamente. No altera su estado, no altera su naturaleza, no manipula sus cualidades. Por lo tanto, cuando hay una presencia mínima de ciertas sustancias, aunque fueran impuras, no altera aplicando ese concepto de al-istihala, que es totalmente fundamentado en nuestra jurisprudencia.
Y estamos aquí hablando de casos de no tener certeza. Muchos hermanos hablan de números y de aditivos y de... Que a lo mejor tienen un origen. Ni siquiera tienen información exacta. Ese aditivo de 471, sí, se dice, se publica, se difunde, pero alguien tiene la certeza de los componentes exactos y siempre los mismos preparados, o a veces puede ser de un origen y de un otro. Y a veces no se especifica. Si no te lo especifica en el etiquetado o en los ingredientes, tampoco tienes que buscar indagar y rebuscar, sobre todo si no es algo obvio, claro. Cuando hablamos de porcino es khinzir, la carne de cerdo, claramente carne de cerdo. Cuando hablamos de sangre, claramente la sangre abundante. Cuando hablamos de la carroña, claramente carroña. Cuando hablamos de lo que se ha sacrificado en nombres de otras divinidades, es algo claro. Cuando hablamos del vino y el alcohol en su estado puro, es claro, pero cuando ya empezamos a indagar en cuestiones de un poco análisis de ADN, si hacemos un análisis de ADN al aire que respiramos, igual encontramos sustancias impuras, ¿no? Trazas de cualquier cosa. Sí. Si hacemos un análisis de ADN a esta mesa, igual encontramos cualquier cosa. Si en las calles, en cualquier sitio, eso no nos manda la religión. Es decir, el Corán no te dice que hagas... Ni el Corán ni la Sunna del Profeta, es todo lo contrario. Cuando hay una cuestión dudosa, el Islam te dice no preguntes ahí porque te puedes complicar la vida. El Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando pasó con el grupo de los Sahaba por una laguna, por un lugar donde había agua y querían beber, Omar radiyallahu anhu quería preguntar a un pastor que estaba cerca ahí para asegurarse si de ahí bebían, digamos, los animales carnívoros que comen meita, que comen carroña, que son impuros, que comen sangre, etcétera, para evitar beber de ahí. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se nos dice: no le contestes. Porque al pastor no le contestes a Omar, porque en el caso de que fuera impura nadie va a poder beber de ahí. Y aparte existe la posibilidad de sí, existe la posibilidad de no. Entonces dejarlo ahí, y aparte no hay que indagar mucho para no complicarnos la vida. Ese es el concepto. Sí. Pero las cosas que son claras y las cosas que son obvias, las cosas que son directamente ilícitas en nuestra religión, ahí no hay que preguntar ni hay ningún tipo de duda. Pero en estos casos es mejor no preocuparse tanto. Hay otras cosas. Respetamos este tipo de preguntas, pero son muy frecuentes, y esto es una señal de que nos preocupamos por cosas muy secundarias y nos olvidamos, claro, tenemos que preguntar por la oración, por el zakah, por el hajj, por el ayuno, por el trato a nuestros padres, por nuestro carácter, por nuestra imagen con los no musulmanes, con el derecho de Allah a nuestro dinero, por devolver los derechos a la gente, por ser justos, y luego el tema de la comida. Yo creo que de las cosas que son importantes, pero están en un segundo plano después de esas cosas fundamentales. Pues nos pregunta Muhammad, esta pregunta nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi, hermanos, por favor, tengo una duda y me gustaría que me dieseis un consejo. En el banco, un banco que menciona él, he puesto un plan de ahorro de mi dinero. Cada mes cargo una cantidad la cantidad que puedo, dice, y ese dinero no lo toco, lo tengo para ahorrarlo. Pero el banco cada fin de año me da un tanto por ciento del dinero que tengo en ahorro. Y la duda es la siguiente: ¿qué tengo que hacer? ¿Ese dinero que tengo, que me dan cada año, es halal o es haram? Ese dinero que le dan, por supuesto, es haram, porque es un interés, no es lícito, pero primero habría que hablar del juicio de tener una cuenta como un depósito fijo en una entidad bancaria convencional, ¿no? Al tener un depósito fijo significa que ese dinero no lo puedes mover, no lo puedes sacar durante un tiempo. Durante ese tiempo tú cedes ese dinero al banco a hacer transacciones con ese dinero, y esas transacciones se basan al 100% sobre prácticas usureras, o sea, es riba, y lo ceden como crédito a otras personas, hacen transacciones, especulan con ello, entran en el tema digamos de sí,
las... no me acuerdo. No me sale tampoco ahora en este instante el tema de la especulación a nivel financiero. Todo eso se hace con ese dinero tuyo bloqueado en esa franja que no puedes hacer nada con ello. Y te dan ese interés gracias a haberles cedido ese dinero, dejarles ese dinero para que ellos especulen con él y trabajen con él y hacen con él transacciones usureras. Primero no podemos tener ese depósito, recurrimos a tener cuentas bancarias, cuentas corrientes, porque es una necesidad ahora para efectuar todos los pagos de facturas, pagos de suministros, servicios, etc. Y también si uno tiene gran cantidad de dinero, uno la puede dejar en casa por temas de fiscalidad y también por seguridad, pero tienes que tener acceso a ese dinero en cualquier momento. Y si te genera un beneficio, normalmente las cuentas corrientes no generan beneficio, aunque se especula con esos depósitos de cuenta corriente, sí, pero no al igual que un depósito fijo, porque tienen la certeza de que tú no puedes mover ese dinero. Y si tú quieres retirarlo, tienes una penalización, entiendo, y si lo mantienes ahí, te dan un interés. Ese dinero, por supuesto, lo tiene que separar del capital que tiene depositado. No puede darlo como limosna, sino deshacerse de él para servicios y para digamos, trabajo benéfico, pero sin que se le cuente como una sadaqa o una caridad, y es recomendable de que deje de tener, digamos, ese depósito fijo, porque no sería lo sí, adecuado ni el correcto. Entonces ese dinero lo debería dedicar a sadaqa, es decir, a obras de caridad y deshacerse de sí, alguna... pero no le cuenta como sadaqa, no es sí, una caridad en sí, sino, digamos, quitar esa partida. Una purificación. Eso es una purificación. Separarlo de su sí, capital para que no se mezcle, no puede beneficiarse directamente de ello. Nuestros sabios dicen atajarlos, ¿no? De deshacerse de esa faida, de ese beneficio, de ese interés. Pero para cosas lo denominan servicios, el ashghal al-umumiyya, ¿no? Para construcción, caminos, para habilitar algún espacio en una mezquita, para digamos, sí, la limpieza, productos de limpieza, etcétera, ¿no? Para cosas que tienen, digamos, un peso y un valor. Barakallahu fik, nos pregunta Ashraf lo siguiente, dice: Salam alaikum, hermanos. Antes de nada, agradeceros y felicitaros por el programa que lleváis, que tanto bien hace. Y segundo, una pregunta que llevamos tiempo debatiendo. A mi querida madre se le ha ofrecido un trabajo de limpieza en un restaurante, y como es de esperar, se sirve y se vende alcohol. Entonces nuestra duda es si se trata de un trabajo lícito o no. Su trabajo, la función que va a desempeñar en sí no es ilícita, porque ella va a hacer un trabajo de limpieza. Ella no va a tener un contacto directo con esas sustancias impuras y ilícitas para nosotros. Pero el problema, la duda, shubha aquí, la conjetura, digamos, o la cuestión dudosa, mejor dicho, es el origen de ese dinero que se va a llevar como sueldo, ¿no? Va a trabajar en un sitio, su actividad laboral, su función, su oficio, en sí es lícito, ella va a limpiar. No tiene un contacto directo. Pero aunque esté limpiando un sitio así, ¿no? Sí, no, pero el problema está en que el lugar o el dueño de ese local que le va a pagar con un dinero conseguido a través de una actividad basada sobre la compra-venta y la manipulación de productos ilícitos. Si no tiene la necesidad extrema de recurrir a ese tipo de trabajo, no se lo recomendaría a la hermana, no sería lo correcto, no sería sí, lo ideal en estos casos, pero para casos de necesidad extrema, mientras tanto busque cualquier otra cosa, inshallah ta'ala, depende de su situación a nivel de necesidad y a nivel de urgencia, ¿no? Si es algo urgente, si es algo tan necesario, extremadamente necesario para ella y para su economía, no le podemos decir que no, pero si puede, digamos, evitarlo y tiene otra opción, otra alternativa, o no tiene esa necesidad extrema, no se lo recomendaría al hermano. Una pregunta muy parecida, muy similar, es la que nos plantea Khadija. Nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soy una chica musulmana de Marruecos, vivo en España, estaba trabajando en la hostelería muchos años, pero
ahora mismo tengo 2 niños y entonces dejé de trabajar para quedarme con mis hijos y cuidarlos. Y ahora que ya se me acaban las prestaciones por el paro, no quiero volver a trabajar en la hostelería. Mi idea es tomar un préstamo y montar con ello un negocio. Dice, sé que en el Islam es ilícito, es haram, pero al ser en un país extranjero, ¿cuáles son el hukm al-islami? Nos lo pone en árabe, es decir, ¿cuál es el veredicto en un país extranjero? Como norma es el mismo juicio, tanto en un país musulmán como en un país extranjero. No cambia, ¿no? No cambia porque por norma general son fundamentos y son cuestiones básicas y estamos hablando de un pecado capital. Eso es la pura riba, la pura usura, ¿no? Que es totalmente ilícita en el Islam y no se recurre, digamos, a excepciones salvo en casos extremos, extremadamente extremos, y hay que estudiar cada caso a solas, ¿no? Cada caso aparte. Deducimos de sus palabras que es tomar un préstamo de un banco. Ella no especifica, pero aquí es lo que tomar un préstamo, lo que denominan qard hasan, un préstamo normal sin ningún interés de algún particular o de una fundación, de alguna entidad financiera sin que implique ningún tipo de interés, pues bienvenido sea. Y que con ello haga el negocio que ella quiere, siempre en un marco lícito y legal, islámicamente hablando. Pero recurrir a un banco para tener un préstamo y hacer un negocio, pues ahí estás recurriendo a una alternativa haram, practicando un pecado mayor también para buscar el sustento y buscar la baraka y buscar la bendición y el éxito y la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Los medios aquí no son lícitos, los medios no son los adecuados, no son los correctos para que puedas iniciar esa actividad comercial. Aunque el negocio que vayas a hacer sea lícito, el medio con el cual vas a buscarlo no es lícito. Y aquí la cuestión de que estemos en un país musulmán, un país no musulmán, hay una opinión jurídica, ¿no?, de la escuela hanafí sobre la cual se basan algunos sabios a la hora de dar permiso en casos excepcionales, ¿no?, de que el musulmán no está obligado a seguir las normas en el aspecto de las transacciones financieras, en el aspecto de las leyes, ¿no? Cosas que salen de su control personal y de su obligación personal, como la oración, el ayuno, el azaque, la educación y la preservación, digamos, de sus valores. Esas son prácticas individuales que tiene la obligación de mantener en cualquier sitio, pero hay cosas que salen de su control cuando está en un contexto no musulmán, sobre todo las leyes, sobre todo, digamos, las transacciones financieras. Ahí no tiene la obligación o tiene el permiso en casos de necesidad o necesidad extrema de recurrir a ellas. Es una opinión que carece, ¿no?, digamos, de gran peso y de gran fundamento. Existe, pero la mayoría de nuestros sabios no la contemplan, ¿no?, salvo para casos muy determinados y específicos, ¿no? Aquí al fatwa o la opinión jurídica en estos casos tiene que ser específica, tiene que ser personal y tiene que ser personificada, tiene que ser a medida, ¿no? Hay que estudiar un caso, ver sus circunstancias, no podemos emitir un juicio genérico y decir, no, bueno, ya que estamos en un país no musulmán y no hay bancos islámicos, no tenemos otra alternativa y todos los negocios hoy en día para montarlos tienes que tener un crédito, tienes que tener digamos una ayuda económica o recurrir a un préstamo bancario o de alguna institución y ello implica un interés y podemos hacerlo. Pues no. Muy bien. Una pregunta que nos plantea Ana Lina, nos dice: Salam alaikum, mi pregunta o duda es si el Islam es compatible con el comunismo, nos preguntan. Dice: yo soy comunista y he leído en foros que no hay una compatibilidad entre el Islam y el comunismo. ¿Y ustedes qué piensan al respecto? Nos tiene que explicar primero que... ¿Qué entiende por comunismo, no? Eso es, o que al decir que ella es comunista, ¿qué es lo que implica? Sí. Comunismo como una ideología política, sabemos lo que es, económica, sobre todo en el aspecto económico, ¿no? Si el hecho de tener unos ideales comunistas niega la existencia de Dios, por ejemplo, la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala, la profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, niega los pilares del Islam,
niega los valores del Islam, sea comunismo, sea lo que sea, va a ser incompatible totalmente. Si el aspecto de la aqida, el aspecto de la creencia, el aspecto de los fundamentos básicos, los pilares, las prácticas está a salvo, y hablamos de, digamos, de la ideología económica de esa línea, ¿no? Ideológica, sobre todo el aspecto de negar la propiedad y entender, digamos, la cuestión económica simplemente desde la perspectiva de Estado, gestionado por Estado, gestionado por la comunidad, la igualdad, digamos, el reparto de las riquezas, etc. Aquí sí que es incompatible con Islam, porque el Islam, aparte de llamar a la justicia social, aparte de legislar para proteger los derechos y la situación de los más vulnerables a través de ciertas medidas, el azaque y la limosna, y asignarles una parte fija, ¿no?, en la riqueza de los ricos, también reconoce el derecho a la propiedad personal, también respeta el derecho de tener propiedades y de gestionarlas a nivel individual, siempre respetando los derechos de los demás y siempre cumpliendo con sus obligaciones religiosas, fiscales y administrativas, ¿no? Si se refiere a eso, es incompatible con el Islam. Si ella habla desde una perspectiva más teórica y se inclina ideológicamente a esa visión económica de la sociedad, sin que niegue, digamos, la perspectiva islámica, sin que entre en cuestiones de creencia, de aqida, y niega los preceptos islámicos y rechaza la religión y la existencia de religiones, etc., pues no hay ninguna incompatibilidad en ese sentido. Muy bien, una última pregunta, nos quedan 5 minutos. Ana María nos plantea una pregunta que quizá hoy en día se plantea mucho en Occidente. Dice: Salam alaikum, tenía una pregunta y quería saber si en la Sharia de Allah, una persona que sale del Islam, su castigo es la persecución y finalmente la muerte, nos dice. Y no es así, y si no es así, explicarla de dónde ha salido todo esto. Gracias. Tal como lo cuenta, no es así. O sea, en el Islam la persecución y digamos y la muerte directa para cualquier persona que no cree en el Islam o que salga del Islam o que abandone el Islam, no es tal y como narra la hermana en su pregunta, en ese planteamiento. En el Islam existe el derecho de la libertad de conciencia, el derecho de la libertad religiosa. Allah en el Sagrado Corán dice: la ikraha fi ddin, dice: man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, quien quiera que crea y quien quiera que no. Y no hay coacción en la religión, hay libertad de creencia y cada uno es libre de creer en lo que sea. Pero cuando entramos en un marco islámico tenemos ciertas obligaciones y ciertas implicaciones. Primero, la cuestión de los castigos, la cuestión de las medidas punitivas, la cuestión del código penal no es una cuestión personal, no es una cuestión de las masas, no es una cuestión de la población, de la sociedad, sino es una cuestión de la justicia. Y cuando hablamos de justicia hablamos de Estado. Cuando hablamos de Estado hablamos de Estado gobernado por los valores del Islam en todas sus facetas. Cuando hablamos de Sharia, ya lo hemos dejado claro más de una vez, hablamos de todos los aspectos de Sharia, no simplemente al-hudud, no simplemente los castigos, sino la justicia, el rahma, el bienestar social, la libertad, los derechos, preservar los fundamentos. Es un concepto muy amplio. Es un concepto muy amplio, la espiritualidad y el respeto y todo lo que implica los valores de nuestra religión. Y parte de ello el Código Penal. ¿Dónde se aplica? En un Estado. ¿Cómo se aplica? Pues aplicando los requisitos, los requerimientos, las condiciones jurídicas. Una persona que abandona el Islam en su casa, abandona el Islam a nivel personal... No vamos a perseguirlo y rebuscar. No tenemos derecho de hacerlo, no tenemos derecho de hacerle esa pregunta, no tenemos derecho de indagar en su creencia, no tenemos derecho de violar su intimidad. Eso de entrada. Y si lo hacemos estamos incurriendo en una falta islámica. Es una inquisición, ¿no? Por supuesto, y cada uno es libre de creer en lo que quiera y
y hacer lo que le dé la gana, siempre respetando los límites marcados por la ley, y por el ORF y por todo, y respetando los derechos y la libertad de los demás. Y el espacio público también. El espacio público. Y luego en la cuestión de, en un país islámico, una persona que abandona el Islam, atacando el Islam, predicando en contra del Islam, generando una desestabilidad política, una desestabilidad social, generando odio, discriminación, atacando a la propia comunidad musulmana, atacando a las instituciones, pues esa persona debe de ser tratada con esa juzgada a través de esas instituciones, siguiendo un procedimiento. A esa persona hay que hablar con ella, hay que ver los motivos, hay que darle el derecho de defensa, que también que manifieste sus fundamentos, ver si hay alguna shubha, si hay algún ta'wil, si hay algún error, y luego darle la oportunidad de recapacitar, llamarle a que no dañe la imagen de los musulmanes y, digamos, siembre la discordia en la propia sociedad. Y luego ahí sí, después de todo esto, en un marco islámico, en un Estado islámico, en una justicia islámica, teniendo en cuenta todos los otros detalles, se determina aplicar ese castigo. Ahí hay un debate entre nuestros. Ahí ya llegamos a Es decir, no existe un consenso total acerca de esa cuestión. Porque hay hadices, ¿no? Cuando dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluhu", quien cambia su religión, digamos, aplicarle la pena de muerte, no es abiertamente tomarlo al pie de la letra. Y también hay un hadith donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam especifica el mufariqu li dinihi at-tariku lil jama'a, quien abandona su religión y abandona la comunidad en el sentido de atacarla, de difamarla, de ser un enemigo declarado, ser un enemigo de la propia comunidad musulmana. Hay muchos matices. Hay muchísimos matices, pero en el aspecto personal, ideológico, espiritual, de creencia, una persona no está convencida o ha estado dentro del Islam pero no lo ve y luego quiere retirarse, o en su práctica personal, en su vida personal cambia de ideales y quiere abandonar el Islam, ahí está absolutamente su derecho, su elección. Y luego la cuestión en sí, en ese marco oficial, institucional, jurídico, está sujeta a debate entre nuestras grandes instituciones y grandes eminencias. El hecho es que muchísimas personas piensan que en este tipo de cuestiones hay un consenso, que los musulmanes matan a quienes, a los apóstatas. Hoy en día incluso las personas que no sabían qué significaba la palabra apostasía, ahora lo saben. Entonces no existe un consenso en este ámbito, y las personas que abandonan y las personas que, digamos, opinan que se debe de aplicar ese castigo, hay muchísimos matices. Sí, hay muchísimos matices y no son aplicables a las realidades actuales, ¿no? Aquí la idea preconcebida de que los musulmanes, cualquiera que abandone su Islam, lo atacan y lo matan, eso no existe en ningún país musulmán. No hay una persecución, no hay una caza de apóstatas en los países islámicos, y no hay constancia de esa difamación. Se plantea la cuestión jurídica. ¿Existe nuestro patrimonio jurídico? Por supuesto. Pero está sujeta a debate y hay muchísimos matices técnicos, muchísimos matices jurídicos que hay que tener en cuenta a la hora de tratar esta cuestión. Pero a nivel personal, a nivel individual, el Islam respeta todas las libertades personales e individuales a nivel de creencia, a nivel de tendencias. Cada uno es libre de hacer lo que quiera mientras respete a los demás. El que cree en una religión tiene que respetar al otro bando, y el que está en el otro bando tiene que respetar también los derechos y la libertad de las personas creyentes que quieren practicar sus religiones y llevar a cabo ciertas prácticas de su confesión. Pues bien, muchísimas gracias Mohamed Said por tus explicaciones, Barakallahu Fik, y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido. Inshallah, nos vemos el jueves que viene con más consultas islámicas. Assalamu alaikum wa rahmatullah.